En la vasta tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, conocido por su integridad y temor a Dios. Tiene una familia numerosa y grandes riquezas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Sus hijos e hijas vivían en armonía, celebrando banquetes en sus casas. Job, como buen padre, ofrecía holocaustos por ellos, temiendo que hubiesen pecado en sus corazones. La vida de Job en este punto nos enseña sobre la gratitud y la bendición de Dios. A menudo nos olvidamos de agradecer por las bendiciones que recibimos diariamente. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en virtudes espirituales. ¿Cuántas veces reconocemos las bendiciones de Dios en nuestra vida? Un día los ángeles se presentaron ante el Señor y Satanás también vino entre ellos. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. El Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú has bendecido la obra de sus manos, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. El Señor le permitió a Satanás tocar todo lo que Job poseía, pero le prohibió poner su mano sobre él. La prueba de Job nos confronta con la pregunta del mal y el sufrimiento. Si Dios es justo y bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los justos? La respuesta puede no ser inmediata ni sencilla, pero este relato nos impulsa a confiar en la sabiduría y soberanía de Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. En un solo día Job recibió noticias devastadoras. Sus bueyes y asnas fueron robados, sus siervos perdieron la vida, sus ovejas y pastores quemados por un fuego del cielo, sus camellos fueron robados y lo más doloroso, un viento derrumbó la casa de su primogénito, acabando con todos sus hijos e hijas. Job rasgó su manto y se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La reacción de Job ante la tragedia nos desafía a una fe inquebrantable. En tiempos de pérdida, ¿somos capaces de mantener nuestra integridad y alabar a Dios? La actitud de Job refleja una profunda comprensión de la soberanía de Dios y la temporalidad de las posesiones terrenales. Sin embargo, las pruebas de Job apenas estaban comenzando y en un momento entenderás que este inicio realmente aún se queda corto con lo que tuvo que enfrentar. No satisfecho, Satanás volvió ante Dios y argumentó, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti tu misma cara. El Señor permitió a Satanás tocar a Job, pero le prohibió quitarle la vida. Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en medio de cenizas, rascándose como un tiesto. Su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. La resistencia de Job al sufrimiento físico nos invita a reflexionar sobre la fortaleza espiritual y la integridad. ¿Hasta qué punto nuestra fe puede ser probada sin quebrantarse? La verdadera fe se demuestra en la adversidad, cuando nuestras convicciones son desafiadas por el dolor de la desesperación. Job, cubierto de llagas y en un estado de dolor constante, se encontraba solo en una miseria. Sentado en las cenizas, su cuerpo era un campo de batalla de agonía. Cada movimiento era un recordatorio de su sufrimiento y cada respiración una prueba para su fe. Su esposa, viendo su estado desesperado, no podía soportar el tormento que venía de su amado esposo. Su consejo, aunque duro, reflejaba su propia desesperación y falta de comprensión del propósito de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto dice la Biblia. Esta cita nos recuerda que aunque el sufrimiento de Job es inmenso, no está solo en su dolor. Jesús también entiende profundamente nuestras pruebas. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, vinieron para consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron y lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron en él en tierra durante 7 días y 7 noches sin decirle una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Elifaz era el primero en hablar. Conmovido por la situación de Job, intentó ofrecer consuelo y dijo, si alguna vez alguien intentara hablar contigo, ¿te molestaría? Pero ¿quién podría detenerse a hablar? He aquí, tú has instruido a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han sostenido a los que tropezaban y has fortalecido las rodillas de los débiles. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas.
Bildad, el segundo en hablar, fue más directo, sugiriendo que los hijos de Job habían pecado y por eso habían perdido la vida. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en su mano. Pero si tú buscas a Dios de mañana y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Zofar, el tercero, fue aún más crítico, acusando a Job de ocultar pecados y sugiriendo que estaba recibiendo menos castigo del que merecía. Le dijo: ¿puede un hombre hallar una enseñanza secreta? ¿Puede ser el hombre más justo que Dios? ¿Por qué tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos? Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y que te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. No parecen consejos o comentarios de buenos amigos, ¿verdad? La presencia silenciosa de los amigos de Job refleja la empatía y la solidaridad en tiempos de sufrimiento. A veces no se necesitan palabras para consolar a quien sufre. La compañía y el compartir el dolor pueden ser la mayor muestra de amor y apoyo. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar, sus palabras reflejaron una comprensión limitada de la justicia de Dios y del sufrimiento. Esto nos recuerda que aunque nuestras intenciones sean buenas, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y estar dispuestos a escuchar y acompañar en el dolor sin juicio, sin crítica, diciendo palabras que edifiquen, siendo alguien que busque levantar al caído. Job en su respuesta mantuvo su integridad y defendió su inocencia, destacando que su sufrimiento no era el resultado de algún pecado oculto. Su honestidad y lucha interna son un testimonio de la complejidad del sufrimiento humano y la búsqueda de respuestas en medio de la adversidad. Este proverbio nos enseña: en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Este versículo refuerza la importancia de la verdadera amistad y apoyo durante los tiempos difíciles y nos recuerda que el amor y la presencia son más valiosos que las palabras vacías. Tras 7 días, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento, deseando nunca haber existido. Sus amigos, al escuchar sus quejas, intentaron consolarlo, pero sus palabras se tornaron en acusaciones. Elifaz sugirió que el sufrimiento de Job era consecuencia de algún pecado oculto. Bildad afirmó que Dios no castiga al justo sin razón, y Zofar insistió en que Job debía arrepentirse para restaurar su bienestar. Job defendió su inocencia, argumentando que no había pecado para permanecer en tal castigo, y cuestionó la justicia divina. A pesar de sus dudas, nunca maldijo a Dios. Las discusiones entre Job y sus amigos nos llevan a considerar la justicia divina y el sufrimiento humano. ¿Es el sufrimiento siempre una consecuencia del pecado? La experiencia de Job nos enseña que la vida no siempre es tan sencilla. El justo también puede sufrir, y en esos momentos la fe y la confianza en Dios son cruciales. Finalmente Dios respondió a Job desde un torbellino. Su voz resonó con autoridad y majestuosidad, llenando el aire con una presencia ineludible. Dios comenzó su discurso con una serie de preguntas retóricas que subrayaban la pequeñez y la limitación del conocimiento humano. Él dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Síguete ahora como un hombre en tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios continuó describiendo la creación del mundo, los misterios de la naturaleza y las criaturas más impresionantes como el Behemoth y el Leviatán. Cada palabra era una muestra de la omnipotencia y la sabiduría divina. Decía: ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o has mostrado al alba su lugar, para que tome la tierra por los bordes y sean sacudidos por ella los impíos? Job, abrumado por la revelación de la grandeza de Dios, se postró en humildad y reconoció la ignorancia y su lugar en el universo. Yo soy indigno, ¿qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé aún 2 veces, pero no continuaré. Después de una segunda serie de preguntas, Job respondió con arrepentimiento y adoración y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios entonces reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente de él y ordenó a Elifaz que ofreciera holocausto, pidiendo a Job que orara por ellos. Job lo hizo y Dios restauró su bienestar, dándole el doble de lo que ya había tenido antes: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job también tuvo otros 7 hijos y 3 hijas y vivió 140 años más, viendo
a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La respuesta de Dios a Job nos recuerda la limitación de nuestra comprensión y el misterio de su voluntad. Aunque no siempre entendamos sus caminos, somos llamados a confiar en su sabiduría y justicia. El arrepentimiento de Job y la restauración de Dios nos enseñan sobre la gracia y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y bendecir a quienes se vuelven a Él con humildad. La historia de Job es un testimonio eterno de fe. Sufrimiento y redención también están ahí, pero sobre todo la fe. Nos enseña que aunque el sufrimiento pueda ser inexplicable y profundo, nuestra respuesta debe ser de integridad y confianza en Dios. Job nunca comprendió completamente el porqué de su sufrimiento, pero su fe inquebrantable le permitió ver la restauración y la bendición que Dios tenía preparada para él. En nuestra vida enfrentamos desafíos y sufrimientos que a menudo parecen injustos o incomprensibles. Como Job, estamos llamados a mantener nuestra fe y confiar en la soberanía y justicia de Dios. A través de la perseverancia y la fidelidad podemos encontrar consuelo en las promesas que Dios siempre tiene con nosotros. Incluso en los momentos más oscuros podemos confiar en que Él es fiel y cumplirá sus promesas. Cuando el camino se torna oscuro y el sufrimiento parezca interminable, recuerda que el Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida. Mantente íntegro y confía en su propósito, porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Si te gustaría que habláramos de un tema en especial o tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y será un gusto responderte. Así también te invito a que te suscribas al canal para que tengas acceso a notificaciones cuando se suba un nuevo video. Soy Efraín Salinas, mil bendiciones y que tengas un hermoso día.